En el ejercicio 3 de la página 207 se hace referencia al ejemplo de la misma página en el cual nos dan esta ecuación, nos dicen que esta es su gráfica, es decir, que los puntos x y de plano que satisfacen esta igualdad forman esta rulo, y se deduce la derivada de y respecto de x, en términos de x y de y, llegando a una expresión racional. Y ahora, en el ejercicio 3, nos preguntan, ¿qué pasa en los puntos x y y que anulan el denominador? Es decir, ¿hay puntos del rulo que anulen el denominador de esa expresión? Y en caso de haber, gráficamente, ¿qué está pasando? Bueno, para eso primero grafiquemos los x y del plano que anulan el denominador. 3y cuadrado menos 6x será el denominador, igualado a 0 queda esta parábola que vemos que intersecta el rulo en dos puntos, este y este. Es decir, origen de coordenadas y este punto de acá. Este punto podemos empezar a analizarlo viendo que la recta tangente al rulo en ese punto es esta. Es decir, es una recta vertical. Y sabemos que las rectas verticales no tienen pendiente, porque no son funciones. Esa recta no es la gráfica de y como función lineal de x. Y por eso no podemos hablar de una pendiente de esa recta, y por ende no podemos hablar de una derivada que evaluada en la abscisa de ese punto nos dé la pendiente de esa recta. Es decir, que si quisiésemos pensar ahí como función de x, de mínima no sería derivable. Pero es peor aún, porque ni siquiera puedo pensar ahí como función de x. Para distintos valores de x, si trazo una recta vertical, veo que puede llegar a cortar el rulo en 3 puntos distintos. Sin embargo, si yo quiero mirar, por ejemplo, este punto del rulo, si bien para la abscisa de este punto tengo 3 valores distintos de y, yo puedo cortar al rulo en esta porción de curva, quedarme trabajando con ese tramo solo y pensar ahí como función de x. Pongo una restricción para y y dejo de lado este tramo de curva y este tramo de curva. Ahora, para este punto, si yo trato de quedarme con una porción de rulo que pase por ese punto, o sea, que no se corte justo en el punto, sino que pase por el punto, por más chica que sea esa porción de curva, siempre voy a tener para un valor de x cercano a la abscisa de este punto, voy a tener dos valores de y. O sea que y ni siquiera es función de x. Pero aunque lo fuese, tampoco sería derivable. En las cercanías del origen de coordenadas, la cosa empeora porque ni siquiera tengo suavidad de la curva. En esta parte de la curva tengo suavidad y puedo pensar en una recta tangente. En esta parte de la curva, al tener un cruce entre dos tramos de curva, ni siquiera puedo pensar una recta tangente al rulo por este punto. Para hacer un análisis más general de qué es lo que está pasando en estos puntos y poder usarlo en otras funciones, veamos que si pasamos 6xy restando al otro lado y armamos la función de dos variables correspondientes, es decir, f de xy igual a x al cubo más y al cubo menos 6xy, de forma tal que el rulo es la curva de nivel 0 de esa función, ocurre lo siguiente. Las derivadas parciales de esta función son continuas en todo el plano. En particular son continuas en los xy del rulo. Hasta ahí bien, porque salvo que se anulen las dos al mismo tiempo, esto nos garantiza que la curva sea suave. Es decir, cuando alguna de las dos derivadas parciales pierden continuidad o bien se anulan al mismo tiempo, tengo puntos angulosos o cruces, es decir, la curva pierde suavidad y por ende no tiene recta tangente.
En este caso, eso pasa solo en el origen de coordenadas. En este caso, eso pasa solo en el origen de coordenadas. La continuidad vale para todo punto x, y del rulo, incluido el origen de coordenadas, y las dos derivadas parciales se anulan al mismo tiempo en el origen de coordenadas. En ese punto no hay suavidad. Y en este punto, las dos derivadas parciales son continuas, como en todo punto x, y del rulo, y las dos derivadas parciales no se están anulando al mismo tiempo, solo se está anulando la derivada parcial respecto de y. Eso hace que la curva sea suave, que admita recta tangente, pero como la derivada de la función respecto de y se anula, esa recta tangente es vertical. Si nosotros exigimos que las derivadas parciales de la función sean continuas y que la derivada parcial de la función respecto de y no se anule, vamos a estar garantizando suavidad y evitando rectas tangentes verticales. Por eso es que se pide, por un lado, tener una función de dos variables igualada a una constante. En particular, se le suele tomar igualada a 0, pero podría ser otra constante. Y se pide que las derivadas parciales de esa función sean continuas y que la derivada parcial respecto de y no se anule. Y de esa forma garantizo que y sea función de x y que y sea derivable respecto de x. Esto es lo que se pide como condiciones en el teorema de función implícita, el que está al final de la página 206. Y además de concluirse que y es función de x y que es derivable, el teorema también nos da una fórmula para calcular la derivada de y respecto de x. Ahora lo que podemos analizar, que no lo pide en el ejercicio, pero que les puede servir como guía para resolver el ejercicio 4, es qué pasa cuando se anula el numerador. Los puntos de plano que anulan el numerador son los puntos de esta parábola. El numerador de la expresión deducida en el ejemplo era 3x² menos 6y, que igualado a 0 nos da esa parábola, que intersecta el rulo en dos puntos, el origen de coordenadas y este punto. En el origen de coordenadas seguimos teniendo un inconveniente, que es esa cruz, ese cruz de porciones de curva, que hace que no podamos ni siquiera pensar ahí como función de x, mucho menos pensar en una derivada. Y eso tiene que ver con que además de anularse el numerador, se está anulando el denominador. Pero en el otro punto, en este, que se anula el numerador pero no el denominador, tenemos que el y' vale 0, lo cual es coherente con que la recta tangente al rulo en ese punto es esa recta que es horizontal, o sea que su pendiente vale 0.